¿Qué tal? Soy Javier Ballesteros Paredes, soy investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y bueno, pues en esta ocasión me pidieron que hablara de las matemáticas en la astronomía. Cuando me dijeron esto, me quedé frío, ¿no? Porque decir matemáticas y astronomía, bueno, no hay astronomía sin matemáticas. Básicamente, las matemáticas están en todas las áreas de la astronomía. Entonces, un poco sentí como que me pidieran una plática como hablar del nitrógeno en la atmósfera, pues 80% de la atmósfera es nitrógeno, entonces decir nitrógeno y atmósfera es un poco lo mismo. Y en ese sentido, por cierto, les aclaro a aquellos que les gusta inflar sus llantas con nitrógeno, que lo que están haciendo es inflarlas con aire. Básicamente, cuando uno infla con aire, infla con nitrógeno, porque el 80% de la atmósfera es nitrógeno. Quizá lo más fundamental, lo más básico, lo más sencillo, pues es pensar en trigonometría. Trigonometría es una ciencia desarrollada en la antigüedad, por los griegos y básicamente, bueno, pues está relacionada con los triángulos. Los triángulos tienen ciertas propiedades que conocemos muy bien y gracias a estas propiedades de los triángulos, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hicieron relacionadas con la astronomía fue medir el tamaño de la Tierra, la curvatura de la Tierra. Y esto lo hizo Eratóstenes hace 2200 años más o menos y básicamente lo que él se dio cuenta es que, bueno, pues había un cierto día del año en el cual en Siena, en la ciudad de Egipto de Siena, había un pozo donde en cierto día del año, pues el sol no proyectaba ninguna sombra, es decir, estaba perfectamente en el cenit a una hora dada. Y entonces, lo que hizo este matemático griego fue irse unos 400 kilómetros al norte, a la ciudad de Alejandría, y en el mismo día en el que él sabía que el Pozo de Siena no iba a tener sombra, midió la sombra sobre una columna que había por ahí. Y entonces, usando precisamente las propiedades de los triángulos, fue capaz de medir, y conociendo esta distancia entre Siena y Alejandría, fue capaz de medir aproximadamente el tamaño del radio de la Tierra, ¿no? También usando trigonometría, pues, y las propiedades de los triángulos, pues nos podemos dar cuenta que hay estrellas más cerca que otras. Por ejemplo, las estrellas más cercanas, pues, describen ángulos mayores que las estrellas más lejanas. Precisamente un poco como lo que sucede cuando tenemos un objeto cercano, ¿no? Y lo vemos con un ojo o con otro. Si yo pongo mi dedo y lo veo con un ojo o con el otro, esto, en la posición del ojo respecto a las cosas lejanas, cambia aparentemente. Y mientras más lejos está el objeto, este cambio es más sutil, más difícil de encontrar, de medir. Pero esto nos permite determinar distancias a las estrellas. La primera distancia que se midió de manera relativa fue precisamente la distancia al Sol, y lo hicieron los griegos precisamente hace 2000 años o más. Lo que hicieron ellos fue decir, bueno, vamos a ver la Luna cuando esté en cuarto creciente o cuarto menguante, es decir, cuando esté la mitad de la cara iluminada, y si me imagino que la Luna está en esta posición, el Sol está en su posición a cierta distancia, y yo soy capaz de medir el ángulo entre la posición de la Luna y la posición del Sol, entonces puedo inferir a qué distancia está el Sol respecto a la Luna. Y resulta que el Sol, los griegos calcularon que debería estar unas 400 veces más lejos que la Luna, lo cual es un valor bastante razonable, bastante acertado. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, las matemáticas están en toda la astronomía. No hay un área, creo yo, donde pueda yo decir, quiero estudiar astronomía y no tener que hacer matemáticas. Eso no existe. Y bueno, pues son la herramienta fundamental, es parte fundamental de la vida del astrónomo, las matemáticas. Muchas gracias.